Buenas tardes, jóvenes. La clase de hoy o el video tutorial que les estoy reviendo en este momento hace referencia a lo que son progresiones en el área de matemáticas financieras. Como ya les había comentado en su momento, las progresiones hacen referencia a una serie o una sucesión de números entre los cuales hay una ley de formación constante. Estas se distinguen básicamente en dos grupos, ¿no? Las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Las primeras de estas, las progresiones aritméticas, son una serie de valores que tienen un incremento o decremento constante y responden más que nada al incremento en suma de ciertos valores constantes. Por ejemplo, en este caso tenemos el 5, luego tenemos un 7, luego tenemos un 9, un 11, 13 y así sucesivamente. Nos podemos percatar que la diferencia entre el 7 y el 5 es de 2, así como el 9 entre el 7 es de 2. Es decir, que entre cada uno de estos, para este ejemplo, tenemos una diferencia de 2, lo cual implica que se va incrementando en cada número 2. Por tanto, las progresiones aritméticas como regla general simplemente es una suma de un valor constante entre un número y el otro. En este sentido, si nosotros quisiéramos representar como una regla general esta situación, o por lo menos este ejemplo, podríamos decir que si quiero encontrar la regla general, lo único que tengo que hacer es revisar cuál es, en este caso, la razón. La razón se le va a llamar justamente a lo que es la diferencia entre un valor y el otro. En este caso la razón sería 2, pues 9 menos 7 es 2, 7 menos 5 es 2. Esa razón que nosotros acabamos de detectar la vamos a ubicar acá para poder encontrar la regla general. Abrimos un paréntesis y ubicamos n, que es la posición en la que nosotros quisiéramos en algún momento poder determinar cuál es el número, ¿no es cierto? Si por ejemplo dijéramos la posición 3 de esa serie de valores sería n, ¿no? N sería 3 en este caso. Y vamos a hacer un ejemplo. Asimismo, para determinar el incremento con el valor con el cual empieza ese primer número, ese primer término, al cual le vamos a llamar A1, lo único que hay que hacer es restar este valor, ¿sí? El primero, menos y la razón que ya habíamos detectado. En este caso, 5 menos 2 va a ser igual a 3. En ese sentido, si nosotros aplicamos cualquier valor en n, nos va a dar el valor que le corresponde de acuerdo a su posición. En este caso, si nosotros quisiéramos detectar el valor en la posición 13, perdón, el valor de la posición 5, lo único que tenemos que hacer es ubicar 5 en vez de n. Y si yo digo 2 por 5 es igual a 10, más 3 es igual a 13. Es decir, que la posición 5, 1, 2, 3, 4 y 5 es igual a 13, pues es lo que acabamos de comprobar. Asimismo, tenemos a lo que se le llama las progresiones geométricas. ¿Y qué son progresiones geométricas? A diferencia de las aritméticas, estos son incrementos constantes, pero no se manifiestan a través de sumas, sino a través de multiplicaciones. Es decir, como me puedo percatar ahora, el 8 inicia con un número 8, en este ejemplo, ¿no? Y el siguiente valor es 16. El siguiente valor a este es 32. ¿Cuál es la constante que hay aquí? Pues bien, nosotros nos podemos percatar que siempre va a estar, en este caso, multiplicándose por 2. Porque yo digo 8 por 2 es igual a 16. 16 por 2 es igual a 32. Y así, por 2, 64, 64 por 2, 128 y así sucesivamente. A este valor, asimismo, como en el ejemplo anterior, se le va a llamar razón, ¿sí?
esto se va a llamar la razón. Es decir, el número que normalmente es constante y que sirve para multiplicar los valores de la serie se va a llamar razón. Asimismo, vamos a manejar aquello que se llaman los términos. Es decir, estos son los términos, ¿no? El 8, el 16, el 32, 64 son los términos. Solo que le vamos a poner un apelativo. Los vamos a denominar A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y dependiendo de lo que nosotros queramos encontrar. Hasta llegar a un AN si quisiéramos, ¿no? AN es cualquier número que nosotros decidamos poner allí, que puede ser el que nosotros determinamos en ese momento. Y en función a estos elementos que están acá, podemos de una vez nosotros determinar una fórmula general. En este caso la fórmula sería AN, ¿sí? Es decir, N es la posición, ¿sí? Posición podría ser N, podría ser 4, ¿sí? Es igual a N, es igual a A1, en este caso si es constante, A1, ¿sí? Por R, que es la razón, elevado a la N menos 1. Con eso ya tenemos nosotros prácticamente ganado el ejercicio. Pero queremos ampliarlo y aplicarlo en ejemplos. Y es lo que vamos a hacer. Partiendo de la fórmula general en donde AN va a ser igual a A sub 1 por R elevado a la N menos 1, nosotros queremos determinar, ¿sí? Que sabemos que uno de los elementos que necesitamos determinar justamente es el primer término, ¿no? También necesitamos determinar la razón, es decir, R. Y también necesitamos el elemento N, que es el que nos define la posición en esa serie de valores. Con estos elementos vamos a aplicar tres aspectos o tres tipos de ejercicios para lo que son progresiones. Y empezamos, en este momento vamos a trabajar con el cálculo de término general. Así como en las progresiones aritméticas se pudo determinar un término general, también lo vamos a hacer acá. Y lo vamos a hacer con los siguientes ejemplos. En este caso, el primer ejemplo que tenemos es 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Y basándonos en la fórmula, sabemos que necesitamos primeramente determinar cuál es A1. Entonces, sabemos que A1 es el primer elemento que se encuentra dentro de la serie. Asimismo, necesitamos determinar R, que es la razón, o también llamada el valor que normalmente es constante dentro de la multiplicación de sus elementos entre uno y otro. Es decir, primero ya hemos determinado que A1 es 8, ¿sí? Y R lo vamos a determinar de forma contraria. Si sabemos que esto es multiplicando, vamos a tener que dividir el segundo término para el primero y con eso vamos a obtener la razón, ¿sí? Asimismo podríamos aplicar A3 para A2 y si da el mismo valor, entonces implica que estamos en el camino correcto. Así, R puede ser A2 dividido para A1 y si reemplazamos los valores, 16 dividido para 8 es igual a 2. Para comprobarlo, vamos a hacerlo lo mismo, pero en este caso A3 dividido para A1. En este sentido es 32 dividido para 16 es igual a 2. Y podemos irnos dando cuenta que sí tiene características de progresiones geométricas. Y por último, para rematar, hacemos lo mismo, pero con A4 dividido para A3. Este sentido es 64 dividido por 32 me va a dar 2. Por tanto, podemos ver que cumple la condición de que es repetitivo y es constante el producto con el cual se multiplican las otras series de valores, es decir, los términos. Y determinamos lógicamente que la razón va a ser 2. Con esto podemos nosotros implantar el término general. Si bien es cierto, ya tenemos una fórmula general, pero lo que queremos es determinar el término general. Y si ya reemplazamos los valores, decimos que AN es igual a A1, y sabemos que A1 es 8, lo ubicamos acá. Asimismo, R
¿sí? Dice r elevado a la n menos 1. Entonces sabemos que r es 2, lo ubicamos acá y lo elevamos a la n menos 1. Y si quisiéramos comprobar que esa fórmula, ese término general, perdón, esté bien hecho, lo que hacemos es reemplazar valores, es decir, utilizar o asignarle un valor a n. Vamos a suponer que n es igual a 4. Entonces, reemplazando valores, podemos darnos cuenta que ya n va a ser igual a 4, es decir, a sub 4 va a ser igual, es decir, la posición cuarta va a ser igual a 8 por 2 elevado a la n, que en este caso es 4 menos 1. Seguimos desarrollando la fórmula, vamos a obtener que A4 va a ser igual a 8 por 2 elevado al cubo, ya que fue 4 menos 1. Sigo desarrollando y sabemos que 2 elevado al cubo es igual a 8. Entonces A4 es igual a 8 por 8, y al final tenemos que A4 es igual a 64. La posición cuarta de término, o el término cuarto, va a ser 64. Y es verdad, aquí está, A4. Con esto hemos comprobado nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio. En este caso tenemos una serie de valores que aparentemente tienen un incremento entre 5. Primero vamos a determinar cuál es nuestro primer término. Es decir, va a ser 5. Pues así lo indica en la serie de valores. Vamos a determinar también nuestra razón. ¿Cómo lo hacemos? Como en el ejemplo anterior, dividimos A2 para A1, A3 para A2 y A4 para A3. Y ahí lo tenemos. En este caso yo divido 15 para 5, me va a dar 3. El A3 lo divido para A15, A2, que es 15, entonces me va a dar 3. Y por último, 135, que es el término cuarto, lo divido para el término tercero, que es 45, me va a dar 3. Con esto cumple la regla de que sí es características de progresiones geométricas. Con esto, lógicamente, como hace un momento dije, reemplazamos valores y tenemos que AN va a ser igual a 5 por 3 elevado a la n menos 1 como término general, que es justamente lo que necesito que ustedes desarrollen en los ejercicios. Si queremos comprobar que esté funcionando, le asignamos un valor a n. Vamos a ubicarle 5 para este ejemplo. Acá vemos que el término 5 es de 405, entonces a ese término a ese valor deberíamos llegar si la fórmula se cumple, y es lo que vamos a hacer. Entonces decimos que A5 es igual a 5 por 3, ¿cierto? A5 es igual a 5 por 3, 5 porque es n. 5 por 3 elevado a la 5, porque es n, elevado a la n, menos 1. Entonces tenemos A5, 5 por 3 elevado a la cuarta como resultado. Sigo desarrollando, sabemos que 3 elevado a la cuarta es 81. Y por último sabemos que 5 por 81 es 405. Se cumple, ¿cierto? Pero ahora tenemos dos ejemplos más. Y si nos percatamos, estos ejemplos no son incrementales. Son ejemplos que decrecen, son valores que decrecen bajo un determinado patrón. Si nos percatamos, 729 es 3 veces menor, parece. Entonces lo que vamos a hacer primero, aplicando el mismo procedimiento, determinamos el primer término, que va a ser 729. Lo ubicamos en un ladito. Paso siguiente, comenzamos a dividir los términos previamente hechos en los otros ejemplos. Y vamos a decir, por ejemplo, que 243 para 729, lo ubicamos acá. En este caso, el término 2 para el término 1. 243 dividido para 729, nos podemos percatar que ya no es un valor entero, es un valor fraccionado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros lo hacemos directamente, sacamos tercera de este y tercera de este, me va a dar 1 y acá me va a dar 3. Es solo cuestión de simplificar los términos. Me dio un tercio, ¿ok? Y es así como se necesita que lo represente.
Asimismo, si queremos comprobar 81 dividido para 243, entonces yo digo, por ejemplo, la 81ª parte es 1 y la 81ª parte de esta de acá va a ser 3. ¿Ok? Entonces me sale 1/3. Asimismo, la otra razón, o sea, la otra forma de comprobarlo es con A4 dividido para A3. Es decir, 27 para 81. Fíjense por favor de que en este sentido es al revés, porque los valores son decrecientes, no son ascendentes, son decrecientes. Entonces, en el último ejemplo es 27 dividido para 81. Entonces, si yo al 81 lo divido para 27, me va a dar 3. Si yo al 27 lo divido para 27, me va a dar 1. Entonces, me va a dar 1/3. Con esto determino que la razón va a ser 1/3. ¿Okay? Reemplazando valores, voy a tener que AN va a ser igual a 729, que fue mi primer término, por 1/3. Y muy importante aquí que cuando sea una fracción o cuando sea un valor negativo, lo encerremos entre paréntesis, porque puede generarse confusiones. Es muy importante que se cierre entre paréntesis. Entonces, este valor, esta fracción, se lo eleva a n-1 y ese es mi término general. Ahora, si quisiéramos comprobar que funciona, le asignamos a n un valor. Y en este caso vamos a decir que sea 3. Empezamos y decimos a sub 3, que es el tercer término, es igual a 729, reemplazando valores, por 1/3 elevado a la 3 menos 1. 3 porque justamente es 3 acá, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, A3 es igual a 729 por 1/3 elevado al cuadrado porque ya hice la operación previa. Y yo sé que 1/3 elevado al cuadrado lo que se hace es multiplicar, elevar cada uno de sus elementos. 1 elevado al cuadrado, 1 por 1 es 1. Y 3 por 3 es igual a 9. Entonces voy a tener que 729 por 1/9. Sabemos que cuando nosotros multiplicamos fracciones, se puede poner un valor entero con fracciones. Lo que se puede poner es, si tengo un valor entero, se le pone el número 1 debajo del valor entero y se vuelve, en este caso, un numerador. El denominador se va a transformar en 1. Y multiplicando sus elementos, vamos a saber que es 729 por 1 es 729. Y 1 por 9 va a ser igual a 9. En resumidas cuentas voy a tener 729 dividido para 9. Y si ya hago la operación con la calculadora, ¿sí? Me va a salir que me sale 81. En este caso se cumple puesto que A3, que es el que tengo acá, es 81, que es idéntico al que tengo aquí. El último ejercicio, similar al anterior, vamos a trabajar con valores decrecientes. Determinamos nuestro término primero. También podemos determinar nuestro término, nuestra razón, ¿sí? Haciendo el mismo procedimiento, dividiendo A2 para A1, luego A3 para A2, luego A4 para A3. En este caso podemos observar si dividimos 768, que es el término que está acá, lo dividimos para 3072, que es A1, me da 1/4. Y lo mismo sucede con el resto de los términos, lo cual me indica que está bien el razonamiento. Reemplazamos valores y veo que AN va a ser igual a 3072 por 1/4 elevado a la n-1. Es decir, ¿cuál es la regla? Siempre que haya valores decrecientes voy a tener fracciones. Cuando son valores crecientes, ascendentes, no hay fracciones. Entonces a la n-1 le asignamos un valor para comprobarlo, en este caso le ponemos 4, trabajamos con el valor, asignamos, ¿sí? Desarrollamos y vemos que al final me da 3072 por 1 sobre 64. Le hacemos
la misma situación previa y vemos que me da 3072 dividido para 64 y esto al final me da 48 en números, ¿no? Lo cual implica que es igual al término cuarto que tengo acá. Bien, eso es lo que quería mostrarles con respecto al cálculo del término general. En un siguiente video explicaré cómo funciona el cálculo de n términos, aunque teniendo claro esto va a ser relativamente fácil. También vamos a trabajar con la suma de progresiones. Gracias.